Profe, una consulta rápida. Imagínate que estoy sacando los PDFs, ¿verdad? Bien, nuevamente para todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, profe, gracias. Gracias, profe. Bien, buenas noches. Qué bueno. Por ahí escucho muchos Muy buenas noches, profe. comentarios Gracias. estresantes del Buenas ejercicio. noches, profe. Buenas noches para todos. ¿Cómo les ha ido? Uy, sí, profe, es que ese ejercicio yo no sé, pero a mí me va a ahogar yo. No, en serio, no les, como así que les pareció tan estresante. Si eso es, ese es una, es como si estuvieran comiendo una compota de niños. Eso quiere decir que nos toca practicar aún más el ambiente 3D de AutoCAD. No, profe, pero esa comparación suya. No, a veces yo soy un poquito exagerado en eso, no, tranquilo. Pero sí, de hecho, tienes literalmente cosas muy simples, cosas muy entre lo que cabe bastante básicas en lo que es el modelado 3D, porque obviamente hay cosas que pueden ser aún más complejas de lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Nuestra finalidad en lo que nos da oportunidad de abarcar en el curso es tener ciertos elementos relativamente básicos que ustedes puedan emplear para un modelado en 3D. Porque ahora, hoy en día, pues no solamente manejamos lo que es un ambiente bidimensional, hacer planos, cortes, fachadas, detalles técnicos, entre otros, sino que hoy en día, pues también empezamos a incorporar toda esa representación tridimensional, todas esas imágenes fotorrealísticas, porque cada vez nosotros pretendemos que a la persona que le estamos mostrando la información, yo creo que es así, es como que haga el menor esfuerzo posible por entender cómo se va a sentir en el espacio que ustedes están creando. Entonces, es como si de pronto ustedes le toman, ah, mira, me compré una casa nueva, ay, ¿cómo es tu sala? Y ustedes le muestran la fotografía y dice, ay, pero mira qué sala tan bonita. Es muy diferente a que de pronto ustedes agarren un papel y le hagan líneas, bueno, la sala es así, aquí tengo el comedor, o que ustedes se lo expliquen verbalmente. Obviamente, en esos dos últimos casos, el esfuerzo mental o el trabajo mental de la persona, quien está recibiendo la información, es más, tiene que emplear, vamos a decirlo así, como un computador, tiene que emplear mucho más recursos para poder asimilar la información que ustedes le están enviando. Ahora, con elementos tridimensionales, con representaciones fotorrealísticas o más realistas, el esfuerzo literalmente de una persona al ver algo es cada vez es mucho menor. Ay, mira qué hermoso y mira cómo se ve el cielo y ya me imagino estacionando mi vehículo ahí y ya entrando a la casa y el cuarto de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay también la importancia. Es decir, buscamos con también esta segunda parte de AutoCAD, que es el AutoCAD 3D, que a ustedes les quede ese sabor en la boca en cuanto a decir, uy, voy a enfocarme más en aprender el 3D porque siento que me puede dar muy buenos resultados en lo que tengo ahorita en mente, en un proyecto personal, en la empresa donde tengo las miras a trabajar o en el trabajo donde estoy actualmente, etcétera. Entonces, anteriormente era muy poco lo que se mostraba de 3D porque el mayor auge, el mayor peso estaba en el 2D. Pero a medida que empezaron a salir herramientas más realísticas, entonces empieza a aumentar su peso. Bien. De los poquitos ejercicios que he tenido la oportunidad de revisar hasta este momento, creo que han sido apenas los de 2 o 3 compañeros, comentamos algunos detalles importantes acerca de lo que corregí. Vamos a ver. Y les mostramos ya ahorita. Ok, vamos a poner a esto otro nombre para que no sepamos de quién es. Ok, voy a compartir pantalla. Por favor, confírmenme que ya vayan a estar viendo
perdón, que ya podamos estar viendo la pantalla de AutoCAD. ¿Podemos todos ver ya la pantalla? Sí, perfecto. Listo. Sí, señor. Entonces, ahorita no recuerdo de quién era, de qué compañero era esto. Era uno de los primeritos que corregí. Entonces, por ejemplo, una de las observaciones fue esta, verificar la altura que tienen los elementos. ¿Ok? Por lo menos en el corte que nosotros, en este caso las ventanas, en el corte que nosotros realizamos en la vista de sección, se nos presentaba la altura de la ventana del baño. Vamos a buscarla un segundo por acá. Y eso la encontramos en la sesión número 12. Ok, aquí está. Entonces, aquí tenemos un baño que nos dice que desde este nivel de piso hasta la base de la ventana había 1,95. Pero sabíamos que desde la losa propiamente hasta arriba era eso menos los 20 centímetros, es decir, 1,75. Y después del 1,75, ahí sí empezábamos a emplazar o a ubicar la ventana como tal. Del lado de las habitaciones, pues teníamos esta altura de 1 metro con respecto al nivel del piso. Creo que ahí no hubo mucha dificultad. La única información que ahí sí reconozco, no les dimos o no les di de mi parte expresamente, fue la ventana de la cocina. ¿Listo? Por lo menos, quien haya colocado de pronto una ventana, la ventana de la cocina con una altura de, no sé, 1 metro del piso, listo, no hay problema. Pero obvio, si colocamos una ventana aquí, como si fuera una puerta de una mascota, obviamente esto no está correcto. ¿Listo? Para que tengamos ahí eso en cuenta. Otro detalle que vi en algunos ejercicios era esto que está acá, y creo que no se lo corregí a esta persona. Y es lo que sobresale o el alero que tiene el techo con respecto a las fachadas. Vamos nuevamente aquí al corte. Podemos verlo en corte y en fachada también. ¿Listo? Cuando nosotros dibujamos la fachada o el corte, busquemos también la vista en fachada. Un momento. Esa está en la número 11. Ok. Y al nosotros empezar a sacar cuentas de lo que es el borde de la vivienda, que son estos dos lados de las fachadas, y lo que sobresale el techo o la losa del techo, nos damos cuenta que esta distancia son 40 centímetros por todos los 4 lados, que es lo que quiere decir que a partir de este muro, este techo sobresale 40 centímetros más. Lo vi principalmente en la fachada frontal, en la fachada posterior. A la de los lados no, y yo presumo fue porque nosotros enseguida copiamos la misma silueta que empleamos para la fachada y para el corte, que me parece muy bien esa estrategia. Pero tenemos que estar conscientes que tanto para adelante como para detrás tenemos el mismo alero. Y hacemos ese tipo de construcción para evitar que cuando llueva, las fachadas se nos vayan a chorrear con el agua sucia que viene de los techos. Entonces, cuando nosotros realizamos este alero, es porque el agua empleará ese mismo mecanismo y no nos manchará la fachada, por lo menos no tanto, a diferencia que estuviese al ras. ¿Cómo podemos mejorar esto? Está la herramienta, lo vimos con algunos compañeros, si la memoria no me falla, la traducción en el español debería aparecer como presionar tirar, que es el press pull. Es un comando, en cierta forma, como un comando de modificación que a nosotros nos permite, como el nombre lo indica, o presionar la cara de un sólido o jalar la cara de un sólido. En este caso, pudiésemos utilizarla en esta cara. Obviamente que esto no sea un solo elemento. Ojo, si es un solo elemento, ahí ya perdimos.
¿ok? Jalar esta El cara profesor iba a 2 preguntar, centímetros. ¿Perdón? cuando ya está o sea, ya uno tiene unido todo, guardó y se fue y vuelve y tiene que sacarlo. En Hay este que, caso, ojo, en este caso el techo no puede estar unido con el muro porque son dos elementos constructivos completamente diferentes. ok. Es decir, todos los muros pueden estar unidos, perfecto. Y de hecho deberían estarlo para que no se nos vea ninguna línea ni nada. Pero el techo debe estar independiente de los muros. Es decir, si yo Mm, apago de pronto el techo, debería verlo así. Se va el ok. techo y veo muros. Si todo está unido, es decir, si todo lo sumé con esta herramienta, ahí sí vamos a empezar a tener problemas porque cuando yo quiera apagar el techo y se me apague todo, ahí vamos a empezar a tener un detalle al momento de la corrección. ¿Listo? No deberíamos Listo. tenerlo así. Entonces, en este caso, con la herramienta del presionar, tirar, seleccionamos la cara que nos gustaría, en este caso jalar, o en su defecto pudiésemos empujar e indicamos lo que debe sobresalir, 0.40 y listo. Y ya tenemos entonces, ahora sí, ese saliente o ese alero de 40 centímetros. Aquí atrás creo que sí lo señalé. Profe, y ¿Sí? para quitarle, yo sufrí mucho para coger un sólido de estos y quitarle una El mismo parte. O proceso sea, puede no, ser. Es decir, imaginemos que aquí, en vez de haber hecho 40, hizo 80, por decir algo. 80 centímetros de alero. eso hice yo. 80 le coloqué. Hiciste ¿Qué 80 de método alero. escogió para eso? Ok. Entonces podemos utilizar también el press pull. Bueno, aquí ya va, que se me mete con esto y no quiero que se me confunda eso. Profe, ¿cuál fue esa herramienta? Aquí, la que voy a seleccionar acá. Es como si fuera un cubo que tiene unas flechitas, una hacia adentro y otra hacia afuera. Ah, ya. ¿Listo? Si tu versión es en español, debería aparecer como, la traducción debería aparecer como presionar, tirar. Y si tu versión es en inglés, la del AutoCAD, entonces aparece como press pull. Sí. Esa es la de estirar, ¿cierto? Sí, que nos ayuda a modificar caras. Entonces aquí sería en todo caso hacia adentro. Pongámosle que le faltan 40. ¿Ok? Y entonces A listo. mí me los está sumando, es por la ubicación del SCU. No debería ser, porque por lo general para donde nosotros movamos el cursor es para donde debería tomarse la operación. Si ves que de Mm. pronto al colocar, o sea, vamos a poner el caso que tú hiciste esto y lo hicimos hacia adentro, pero aún así, poniendo el 0.4, por decir que es lo que quieres modificar, no te lo hace, sino que te lo hace en el sentido inverso, entonces intenta Ujú. colocarle un signo negativo. Ah, ok. A probarlo. Al igual que las losas del piso, Sí. vi algunas losas del piso que tenían mayor distancia que la que aparece en los dibujos bidimensionales. Volvamos nuevamente acá y cuando nosotros observamos la fachada que llega, o en este caso el corte que llega hasta acá, lo que sobresale, en este caso la losa del piso, este pedacito, son solamente 80 centímetros. Tanto de un lado como del otro, tanto el frente como el fondo. Es decir, a cada límite de lo que es la vivienda para la losa del piso, sobresalimos unos 80 centímetros más. Habían otros detalles por acá que también debemos estar muy en cuenta. Bueno, ahorita estaba revisando uno de Andrés y nos habíamos dado cuenta que Andrés, sin querer, le había quedado como una pequeña endijita entre lo que era el muro y la ventana. Entonces, la ventana no quedó situada en el vértice donde debería estar, sino que quedó como si estuviese fusionada con un poco del muro. Entonces, obviamente había un pedazo de marco que estaba dentro del muro y ese excedente que estaba ahí era lo que le estaba faltando para llegar a la pared. Entonces, todos esos detalles hay que corregirlos. Por ejemplo, aquí en este caso también había algo más. Por ejemplo, acá en la puerta interna
que da para la puerta que da hacia las habitaciones, ubicamos la puerta, pero nos faltó colocar el pedacito de muro faltante arriba. Entonces, todos esos detalles no podemos dejarlos pasar. Hay que presentar siempre nuestro trabajo lo más pulido posible. Hay algo adicional que yo les coloqué en la plataforma para los que quieran. No es algo opcional, no es algo obligatorio ni nada por el estilo. Es simplemente una herramienta opcional. Y creo que la colocamos aquí en la misma sesión 15. Una carpeta de bloques en 3D. Hay algunos. Hay bloques 3D, también hay una buena cantidad en varias páginas de internet que ustedes pueden descargar en muchos de esos casos de manera gratuita. Hay diferentes bloques. Vamos a mostrarlo porque yo creo que los había descargado por acá. Y se los muestro. Hay unos, obviamente los reconozco, hay unos que son muy elaborados, hay otros que no son tan elaborados, pero igual se aprecian en lo que la idea que quieren mostrar. Vamos aquí un segundo. Ok, vamos a ampliar un segundo acá. Por ejemplo, estaba este de un árbol. Abrámoslo un segundo. Ok, aquí aparece la representación de un árbol. Dependiendo de donde ustedes lo usen, pues obviamente tendrá el tamaño. Aquí hay otro árbol que se parece un poco al que estuvimos trabajando. Tiene menos hojas, pero igualito nos sirve. Hay un archivo que se llama bloques varios 3D y tiene diferentes elementos. Tiene que ser una palmera, un carro, una mesa de comedor, otra mesita más pequeña, una biblioteca, un juego de comedor, una cama, baños, sillas de escritorio, entre otras cosas. También. Hay uno de cama individual, uno de cama matrimonial, hay uno de un lavamanos, que es para colocar sobre un tope de baño. Ok, entonces, aquella persona que de pronto se anime a incorporar estos bloques acá, sabemos que tenemos que incorporarle el bloque o el mueble del baño donde va a estar empotrada esta pieza. Hay mesitas de noche, hay unas canecas como para habitaciones, hay una persona. No está muy elaborada, pero igual da la sensación de que es una persona. Hay una pieza sanitaria que también podemos emplear. Hay un sofá de 2 puestos, hay un sofá de 3 puestos, otro sofá de 3 puestos y hay un pequeño tocadorcito para dama. O tocador en general, no necesariamente para dama. ¿Listo? Entonces, aquellas personas que les gustaría incorporar otros elementos dentro de su vivienda, pues estamos en plena libertad de hacerlo. Eso sí, si nos decidimos a empezar a incorporar bloques 3D, hay que estar muy pendiente en lo siguiente. Vamos a ver dónde se los puedo mostrar. Vamos a ver si aparece aquí. Muchos de los archivos, cuando ustedes los descargan de internet, van a observar que tienen varias capas que son las que utilizó la persona o las personas para realizar sus modelos. ¿Ok? Por lo menos observemos acá. Todas estas capas están presentes en este proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esta cama nosotros no la metemos en una capa 0, cuando nosotros hagamos esto y copiemos y peguemos allá, si para esta cama tiene, no sé, 4 capas, esas 4 capas van a formar parte de su proyecto actual. Entonces, su proyecto, si no corregimos esos detalles antes de la copiada de los bloques, su proyecto se va a ir sobresaturando de capas innecesarias. Ah, mira, también tenemos un televisor por acá. Entonces, aquellas personas que se vayan decidiendo a querer incorporar otros elementos porque se vería más interesante empezar a equipar o a amoblar su vivienda, lo pueden hacer con toda normalidad. Pero siempre entonces tomemos la precaución de que
los elementos que están acá. Si están en bloque, intento desagruparlos de bloque y dejarlos como si fueran elementos simples y después llevarlo todos a capa cero. De manera que cuando ustedes puedan hacer esto, si es un copiar y pegar allá, no se vayan a estar trayendo tantas capas, que se les sobresature su proyecto con capas que no, literalmente no estén necesitando. Ahora que comentamos esto, otra observación importante, me di cuenta en algunos ejercicios que unos están conservando el uso de las capas que utilizaron en 2D. Perfecto. No hay problema si una determinada capa le está sirviendo. Pero las capas que no ya tienen ninguna función dentro de nuestro proyecto actual, entonces hay que irlas empezando a eliminar para tampoco sobresaturar nuestro listado de capas de cosas innecesarias. Por ejemplo, aquí en este proyecto no estamos utilizando ni achurados de muros, ni achurados de pisos, no estamos utilizando cotas, de pronto tampoco hasta ahorita estamos utilizando ni mobiliario de baño. Una de estas dos capas a lo mejor debo borrarla, o la de 30 o la de 15, porque literalmente nosotros sumamos todo, sumamos todos los muros. Entonces, para empezar a borrar elementos, podemos utilizar el comando que es para purgar o para limpiar nuestro archivo. Y él les va a mostrar acá todo lo que le aparezca con un cuadrito en más, con el signo más, es porque hay elementos susceptibles a limpiar. Bloques que no se estén utilizando, capas que no se estén utilizando, estilos de acotamiento que no se estén utilizando, entre otras cosas. Ustedes le van dando a la opción de purgar todo o limpiar todo hasta que esta opción aparezca apagada. Cuando esto está apagado es porque ya el programa no tiene nada más que limpiar. Ustedes le dan, una vez que se apague, le dan a cerrar y ahora sí, mientras no hayan elementos usándose en su proyecto, el programa mismo los va borrando a través de esas herramientas. Por ejemplo, fijémonos ahora las capas que nos quedaron hasta ahorita en lo que estamos utilizando. A diferencia del... ¿El comando es ¿Perdón? purgar? Sí, El en la comando es purgar. versión en español sí aparece como, se escribe purge con G de gato, pero la versión en español creo que aparece como limpiar. Ah, Y el icono creo que tiene como una escobita. limpia. Es limpia, ajá. Tiene como una hojita y tiene como una escoba adelantico. Cuando Sí, activan eso, él les muestra una ventana emergente. sí, ahora sí me salió. Eso, ¿ok? Y les va a Pues, ayudar a limpiar cosas que ustedes no tengan. Una vez más. En este ejercicio no lo vi, pero por si acaso puede llegar a pasar que ustedes tengan su proyecto por acá y por aquí tengan una puerta, una silla, una letra, un punto, lo que sea. Todo lo que tengan por allá botado que no sirve en el proyecto, lo botan, tal cual, así como se los estoy comentando. Todo lo que no tenga una función en su proyecto, enseguida nos deshacemos de eso y lo borramos para tener nuestro archivo cada vez lo más limpio posible. ¿Cómo saber si tenemos elementos botados y que no estamos viendo a simple vista? Primera sugerencia, prender todas las capas. Que estén todas prendidas y que estén todas con el sol encendido, es decir, utilizables. Y luego damos la herramienta o el comando del zoom extensión. Cuando hacemos el zoom extensión, el programa va a abarcar todo el espacio a donde hayan cosas pendientes. Por ejemplo, imaginemos que hay una circunferencia por acá botada. Y hay otra cosa también por acá botada. Pero nosotros no la vimos. ¿Ok? Mientras estamos aquí, pues seguimos trabajando en nuestro ejercicio. Cuando nosotros le damos suma extensión, él va a hacer a enfocar todo lo que hay en el proyecto. Entonces ustedes empiezan a ir borrando lo que nos sirva. Seguimos dando suma extensión, entonces él va a seguir enfocando donde hayan elementos presentes, visibles o no visibles. Borramos lo que nos sirva, seguimos dando suma extensión hasta que solamente se centre en lo que necesitamos presentar. ¿Vale? Listo.
Otro punto que comentaron algunos. Profe, lo que pasa es que yo no supe hacer esto, lo que estoy mostrando ahorita en la pantalla. Lo que pasa es que yo no supe hacer cómo poner las 3 vistas en un solo y me tocó hacer 3 PDFs distintos, uno por cada vista y enviarle los 3 PDFs más el AutoCAD. ¿Ok? Hasta ahora, ¿qué ha pasado? Yo voy a copiar un momento esto que está acá. Perfecto. Listo. Hasta este momento nosotros hemos tenido esta visualización. Hemos tenido solo una única ventana gráfica, donde esta ventana, pues nosotros cuando estábamos en el ambiente 2D, hacíamos un zoom de escala a 1.50 y mostrábamos la planta, mostrábamos la vista frontal. Vamos a ponerle el techo. Ah, bueno, el techo lo borré sin querer. Listo, no importa. La vista frontal, mostrábamos una vista en corte, etc. Cuando tenemos la necesidad de mostrar varias vistas de un mismo proyecto, entonces nos toca insertar nuevas ventanas gráficas. Hasta ahorita, esta hoja o este layout tiene una sola ventana gráfica o un solo viewport, que es esto que está acá. Es como el ejemplo que nosotros dimos cuando nos encontramos en el laboratorio de computación. Es decir, si nosotros somos el espacio modelo, los que estamos en el laboratorio de computación, y necesitamos ver desde afuera qué es lo que está pasando dentro del laboratorio, necesitamos buscar alguna solución. Unos habían comentado, profe, podemos hacer un hueco en el muro. Podemos hacer un hueco en el muro. ¿Listo? Profe, podemos incorporar cámara. Es otra solución, podemos incorporar cámara. Imaginemos que cada cuadro de esto, cada ventana gráfica es una cámara. Cuando ustedes tienen, o cuando de pronto aquellas personas que han visto la filmación de un sistema de seguridad, ustedes se van dando cuenta que en ese monitorcito pueden encontrar ustedes diferentes pantallas del mismo espacio. Entonces, en uno, a lo mejor está la caja registradora, en estas dos están los mostradores. Pongámonos que es un establecimiento comercial de venta. Aquí está la parte de atrás o la parte de producción. De pronto aquí están las puertas para saber quién llega temprano y quién llega tarde. Aquí están estas dedicadas a los clientes para ver que de pronto tener la seguridad de que a nadie lo vayan a robar, etc. Esto que tenemos acá es simplemente diferentes vistas del mismo proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? El establecimiento comercial. Lo mismo pasa en AutoCAD. Nosotros podemos tener tantas cámaras o tantas ventanas de visualización como nosotros necesitemos en un plano específico. Entonces, hasta ahorita nosotros tenemos una sola, pero podemos tener 2, 3, 4, 5, 10, 15, 200 del mismo proyecto en esta misma hoja, según vaya siendo nuestra necesidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una opción es utilizar esta misma de referencia. Como necesitamos incorporar 3, esta nos tocará hacerla un poco más pequeña. Y aquí arriba deberíamos tener una para la vista en planta sin techo y otra acá para la vista en fachada. O nosotros utilizamos esta misma y la copiamos porque nos puede servir, haciéndola más pequeña. O insertamos una ventana gráfica nueva. Y cuando estamos nosotros en alguna de las presentaciones, recordemos que se activa la pestaña del layout o la presentación en la sección que corresponde a las ventanas gráficas de la presentación. Tenemos este icono grandecito que por defecto aparece rectangular. Aquí tenemos diferentes formas de incorporar una ventana gráfica. A modo de rectángulo, a modo de polilínea o un objeto que nosotros queramos convertir en una ventana gráfica. Es decir, pongamos que ese sea el caso. Que nosotros tengamos
algo. Pongamos que sea de pronto un polígono. Y este polígono queremos convertirlo en una ventana gráfica acá, porque por X o por Y motivo el diseño de mi lámina amerita tener una ventana gráfica en forma de hexágono. Entonces, con la herramienta de objeto, convertir un objeto en ventana gráfica, seleccionamos este que está acá y automáticamente esto es otra ventana gráfica. Entonces, ahorita, junto con este polígono, tenemos 3 ventanas gráficas. Tenemos esta primera, que deberíamos configurarla en una vista en planta. Y si de pronto no se nos hace complicado acceder al cubo de vistas, porque está muy pequeñito de hecho, trabajamos con las vistas predeterminadas. Son las mismas que ofrece el cubo de vista, exactamente las mismas. Esa la encontramos en la pestaña de la presentación, en la sección que corresponde a vistas, y aquí en el listado, debajo de los estilos visuales, están todas las funcionalidades del cubo de vista. Vista en superior o vista en top, vista inferior o vista bottom, vista de la izquierda o left, vista de la derecha o right, vista frontal o front, vista posterior o back, y las isometrías, la suroeste, la sureste, la noreste y la noroeste. En este caso nos piden que esta ventana gráfica sea una vista en superior. Hacemos clic en la vista en superior y automáticamente se enfoca en esa ventana gráfica. Sin hacer doble clic por fuera, puedo pasarme a la otra ventana gráfica y ahora decir que esto no es una isometría, sino que es una vista frontal. Hacemos clic en la vista frontal, como si fuera el cubo de vista, y aquí está. Puedo ahora hacer clic en la tercera ventana gráfica, y esto no debería ser una fachada, sino una vista isométrica. Vamos a la vista isométrica que nos están pidiendo. En este caso, la suroeste. Y listo. Ahí está. Entonces, ya lo que nos queda es después hacer el control P para imprimir esta presentación. Vamos a cambiar esto porque obviamente en forma de hexágono no se aprovecha bien. Profe, ¿Sí? en este caso que debemos mostrar planta, pero también en la axonometría se debe ver el techo. Aquí pues claramente está oculta la capa del techo. Ujú. Pero entonces, en el caso, digamos que de este ejercicio, no debemos mostrar una planta, pero también Ujú. frontal y axonometría, pero el frontal y la axonometría tiene el techo. Ujú. No me toma la planta si yo le doy esta indicación que nos estás enseñando, Sí, sino que se vería el techo. si nosotros trabajamos con, vamos un segundo a terminar de insertar esto y ya vemos la observación que dice Edna. Vamos a hacer una ventana rectangular y aquí va configurada la vista del frente o la fachada frontal. Listo, ¿ok? Una vez que sea esto, control P para imprimir, podemos darle vista previa. ¿Ok? Si todo está correcto, entonces decimos plotear, imprimir o trazar, como aparezca la traducción de ustedes. Y tenemos ya el planito listo. ¿Vale? Entonces, un plano puede tener tantas ventanas gráficas como ustedes se les puedan ocurrir o como ustedes puedan necesitar en un proyecto. Inclusive, pudiésemos de pronto hacer esta más pequeña y a lo mejor aquí tener la vista frontal y no sé, se me ocurre aquí arriba poner la vista posterior. O sea, estoy inventando ahorita, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, según vaya siendo su necesidad dentro del proyecto, ustedes mismos van configurando algo. Habíamos comentado que por lo menos la vista en planta que aparece en la ventana superior izquierda debería llevar apagada la capa que corresponde al techo. Pero en las vistas frontal o en la vista isométrica o en la axonometría, deberíamos estar nosotros observando el techo de esa edificación o de esta vivienda para que se vea mucho mejor. Si nosotros apagamos y prendemos elementos solamente desde aquí, estos controlan tanto el espacio modelo como el espacio papel.
Y estas que están acá, en el manejador de capas o en el administrador de capas, corresponden a estas columnas. Estas mismas columnas son las que aparecen acá cuando nosotros desplegamos el listado de las capas. Sin embargo, hay unas opciones que solamente se muestran cuando estamos en el espacio papel de AutoCAD. Vamos un segundo para acá. Pero antes de eso, yo voy a intentar dibujar algo que se me parezca a un techo. No creo que me salga bien porque no tengo medidas, pero vamos a inventarnos algo aquí. Solo un momentico. Inventémonos un momento esto. Listo, imaginemos que esto es techo, pongamos la capa que corresponde a techo. Ponemos otro color. Perfecto. ¿Listo? Entonces, nosotros acá deberíamos la planta mostrarla sin techo y el resto de la vista mostrarla con techo. Pero ¿qué ocurre? Habíamos dicho que cuando trabajamos desde acá, el prender o apagar una capa, estas controlan el espacio modelo y el espacio papel, ambas. Sin embargo, cuando nosotros estamos acá en una ventana gráfica dentro, es decir, puedo modificar el modelo y mostramos el listado de las capas, también vamos a encontrar unas herramientas adicionales como el congelar o inutilizar una capa en un viewport o en una ventana gráfica, que es esta columna que está acá. Nosotros ahorita entonces podríamos tener la posibilidad, vamos a intentar hacer esto un poco más angosto. Perdón. Y echamos esto para acá, para que se vea más claramente. Nosotros pudiésemos empezar a apagar, por ejemplo, aquí el techo, pero en el resto de las ventanas el techo aparecerá prendido, porque sigue manteniendo la configuración general o el ajuste general de estas columnas. Estas solamente controlan las ventanas gráficas que hay aquí en el espacio papel. Entonces, imaginemos que en esta no solamente sea el techo, sino que también sea el piso. Entonces buscamos ¿cuál será en este caso? Yo creo que debe ser placa. Podemos apagar la placa y se va al piso, pero en el resto de las ventanas aparece prendido. Entonces, en este caso podemos mostrar la planta sin el techo y en las dos vistas restantes del ejercicio mostrarlas con el techo para que se vea mucho mejor. Y cuando le damos a imprimir, pues tal cual así lo estamos viendo, así mismo debería salir. Gracias, profe, gracias. Con mucho gusto, Edna. Aquí tenemos esto. Hay algo que de pronto, si ustedes se fijan en la guía del ejercicio, es decir, la guía 15, pueden darse cuenta que estos tienen unos nombres. Y dice aquí planta, aquí dice fachada, y aquí dice isometría, creo que es lo que dice, algo así. ¿Ok? Ustedes tendrían o pueden tener la posibilidad de incorporar un texto aquí en el espacio papel y que no influya el espacio modelo. Es decir, cuando nosotros nos encontramos ahora en el espacio papel, nosotros podemos igual seguir insertando elementos. Vamos a irnos a la parte de la anotación y vamos los textos, un texto multilínea y podemos de pronto escribir planta. Pongámosla de pronto negrita. Ok, vamos a ver qué tamaño arroja, si es muy grande o es muy pequeño, en función a lo que tenemos. Observemos el tamaño que nos quedó, este pequeñito que está acá. Entonces vamos a ajustar el tamaño. Cambiémoslo de pronto a 2. Ok, a ver cómo nos está quedando.
todavía un poquito más grande. Pongámosle de pronto 7. Podría ser 7. Entonces, aquí pudiésemos nosotros colocar acá planta. Aquí copiamos para la fachada. Y luego pegamos uno acá para escribir isometría. Y tal cual como los textos lo hemos trabajado, modificamos. ¿Listo? Esto solamente va a formar parte, perdón, del espacio papel, más no del espacio modelo. Observemos que aquí no pasa nada. Aquí no hay ningún texto. Pero ahora aquí ya podemos entonces empezar a insertar algún texto, pues si a nosotros nos hace falta, que sería más interesante, para que nuestras vistas estén mejor identificadas al momento de la impresión. Planta, fachada, isometría en este caso. Y le damos imprimir y guardamos simplemente en el lugar donde queremos almacenar la información. ¿Vale? Listo. Hasta ahorita, jóvenes, en cuanto a esto que estuvimos refrescando y aclarando algunas dudas, ¿alguna inquietud al respecto? Yo, profe, Yo a mí sí, no, profe. yo no Listo, pude uno quitar primero. el techo porque no encuentro esa herramienta acá en el AutoCAD de acá del computador. Pero estás en la presentación. Sí, señor. ¿Lo puedo compartir? En la presentación, dame un segundito, en la presentación y debes estar dentro de uno de los viewports o de Sí, uno de las señor. ventanas. Entonces Ahí ahí, estoy metido ahí. ok, entonces en el listado, en el administrador de las capas, no sé, no recuerdo si te sale algo así en tu versión, No, en tu es AutoCAD. supremamente diferente. Comparte un segundito, a ver si de pronto logramos dar antes de proseguir. Qué pena. Listo, ya voy a compartir. Déjame ver Me si dice que el está... anfitrión no Ya, no listo. me... ¿Ya? Sí. Listo, gracias. Acá. Profe, o sea que la placa también toca agrandarla de la parte de atrás y de adelante. Si les hace falta distancia, sí. Ok, bueno. En algunos casos vi que desde los bordes de los muros hacia afuera habían colocado como 1 metro, 1,50 m, o sea, era una distancia mayor a la que aparecen en los planos. Entonces, recordemos que lo que nosotros construimos acá debe ser tomado literalmente de lo que aparecen en las plantas, en las fachadas o en los cortes. No puede ser algo diferente porque entonces no vamos a mantener la coherencia entre uno y otro. Y van a decir, pero es que esto parece que fuera otro proyecto porque hay cosas que no son iguales. ¿Listo? Listo. Ajá. Muéstrame entonces ahí un segundito, Clyde. Listo. ¿Dónde, Estoy acá. listo. Ah, ¿Dónde espera. administras tú las capas? ¿Dónde Acá. creas capas? Acá ¿Dónde? arriba. Ok. Ahí. Ajá. Mueve la barra hacia la derecha. Ok. Intenta, no sé si de pronto hay algo, no lo sé, pero intenta de pronto a ver si no hay algo, algún menú escondido entre estas dos. No lo sé. No, parece que no. No. Y movámonos hacia la izquierda otra vez nuevamente, porfa. Pósate un segundito sobre esta, a ver si te sale el nombre. Ajá, Viewport Freeze, ahí está. Entonces, intenta achicar un poquitico esa ventana para que te aparezca algo de fondo, para que puedas ver de pronto un poquitico en el fondo. O la haces más angostica, no importa. Es simplemente para ver si no funciona, que debería funcionar. Ahí puede ser. Entonces busca la capa de, esa es en este caso el techo. Ok. Y darle un clic ahí. Unable to modify layer while another command is... ya va. ¿Tienes algún comando activo ahorita? Dale escape para cancelar cualquier comando que tengas activo.
Ok, vuelve a meterte en la ventana de, de las capas donde me mostraste ahorita. Acá estoy. Ajá, aquí arriba. Ah, ok. Ok, porfa. Ahí. Sí, pero ya aún parece que estuviera un A comando mí. activo. Dale un clic aquí afuera, por favor, Clyde. Ok, Ya. dale escape nuevamente. Ya. Ahora sí, dale. Hacer techo y Ah, listo. ok. Ahí está. Listo, profe. Es que Muchas me gracias. aparecía, fíjate que aquí abajo me aparecía una información en la línea de comando. Ah, ok. Entonces era como algo, a lo mejor algún clic que se te fue pegado y no terminaste la función. Entonces no te dejaba utilizar esa herramienta hasta que no hubiese ningún comando activo. Listo, profe. Profe, y ahí sí, ahí ya puedo insertar ¿cómo se llama? El texto, ¿cierto? Sí, Normal. pero el texto debes estar en el espacio papel. Es decir, Afuera. debes hacer doble clic primero por fuera y ahí sí. Porque si Ah, lo listo. insertas ahorita, eso va a quedar dentro del espacio modelo, porque fíjate que tienes el contorno más grueso. Sí, señor. Mm, Ah, listo, perfecto. Perfecto. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, voy a dejar de compartir. Listo. ya. Profe, yo tengo una duda. Ajá, Yo coméntame. que ya entregué el trabajo, yo ya Ujú, entregué el trabajo, ¿sí? ujú. Pero digamos que todas estas correcciones que hemos hecho, pues no las tengo allá en el trabajo. Ujú. ¿A qué correcciones te ¿Será que refieres los puedo? específicamente? Pues estas que hicimos de la planta, porque no, ¿La yo no lo planta había podido hacer tampoco. de cuál? Esto que ¿La acabamos losa de del hacer piso? ¿Qué? esto que acabamos de hacer, Ujú. Por ejemplo, si esto es el ejercicio finalizado, del imaginemos que el viewport, ejercicio esté ¿cómo que le... finalizado y completo. ¿Listo? Y esto tiene un 10, un nivel 10, pongámoslo de esa forma. ¿Sientes que tu Pero ejercicio yo quedó quedo en con nivel techo, cuánto? Quedó todo pero sin techo. quedo sin techo. Y no quedó tampoco con el voladizo ese de 40. Claro. Bueno, obviamente porque no tenía techo. Ujú. No, listo, déjalo así, yo lo corrijo de esa forma. Pero ya sabes que cuando recibas la corrección, pues te va a tocar corregir ese detalle para la entrega final, para no tener que volver a corregir exactamente lo mismo que corregimos. Listo, profe. Bueno, Perfecto. gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? ¿Más comentarios, más dudas, con toda confianza y naturalidad? Profe, Sí. estoy haciendo el ejercicio de Ujú, la planta, como ujú. hicimos para que no quedara el techo. Entonces yo la activo adentro, la planta. Ajá, Aquí en vista no guardada, pues le doy que necesito la superior, ajá, aquí, ¿cierto? ¿cierto? Que es Ujú, sería la planta. correcto. Yo estoy ahí y me voy hacia las propiedades de la capa, Ujú, ok, y ahí en techo, que le coloque así, dice inutilizar ajá, en las ventanas nuevas, ¿sí? ajá. Ese inutilizar en las ventanas nuevas debería ser esta. Necesitamos irnos a la que le sigue, un poquito más a la Mm, derecha. Debería decir inutilizar en ventana, sin el nuevo. en ventana. Ajá. Intenta moverte un poquito más a la derecha y debería Ya, meter esta profe. columna. No me aparece. Y si Ya. estás, y si hiciste doble clic acá y todo, ¿En dónde, profe? o sea, aquí en las ventanas de trabajo, intenta mostrarme un segundito tu pantalla, por favor. ¿La estás viendo, profe? Sí, correcto. Yo acá entro, sí, doble clic, ya Sí, estoy adentro solo de ujú, esta. perfecto. Ya tiene la vista superior. Ajá. Entro aquí a capas, a propiedades de las Propiedades, capas. correcto. Y mira, llego al final. Inutilizar en capas nuevas. Vete un poquito a la derecha, porque debería... perdón, a la izquierda, discúlpame. Eso es inutilizar. Imprimir. Crossover. Ajá, aquí está. Debería ser esta, la que estás tocando ahorita. Inutilizar en ventana.
O sea, ya Intenta, estará activo. intenta minimizar ahora esa o cerrar esa ventana de las capas para ver cómo. Ya, sí es esa, profe. Ahora sí. Ajá. Muchas A lo gracias. mejor puede ser que en la versión en español las ordenen, puede ser que esté ordenada en orden alfabético y a lo mejor Sí, por eso señor. la ubique al principio de las columnas. Listo, profe. Ujú. Perfecto. ¿Sabes que estoy viendo ahí en la planta? Si ves que me sobresalen donde están las ventanas y las puertas, perdón, las puertas. Sí. A veces eso no importa porque a veces simplemente pura representación de AutoCAD como para intentar Mm. mostrar que debajo de algo hay otro elemento Ah, más. claro. Pero si de No, pronto te acercas, no debería, si todo está a la misma medida, no debería sí, verse. Viste que te acercas y prácticamente no se no aprecia. se ve. Ujú. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Mi amor. Continuamos entonces. Hay otras herramientas dentro de lo que es el trabajo con AutoCAD que las vamos a revisar ahorita rápidamente. ¿Listo? Vamos de pronto a crear una hoja nueva por aquí. ¿Ok? Dentro del botón grande que corresponde a la extrusión de un sólido, hay otros elementos o hay otros componentes que nos ayudan también a realizar o construir sólidos bajo determinadas características. Vamos a probar ahorita un momento a crear un sólido de revolución o un sólido a través del proceso de la revolución. Pregunto de pronto, ¿en algún momento nosotros hemos visto o hemos estado en algún taller de un alfarero, de alguien que trabaje la arcilla? ¿O lo hemos visto en alguna película de pronto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Qué características tiene esa partecita cuando el alfarero está modelando algo y tiene como un platico que está dando vuelta? Está girando. Ajá, va girando. Y cuando ustedes ven que la persona está manejando esa arcilla, esa persona pues si va presionando la arcilla, pues esta arcilla va tomando su forma. En la medida en que vaya dando más vueltas, pues se va formando ese elemento. Y este comando de un sólido por revolución, podríamos entenderlo algo similar a eso. Vamos a intentar hacer algo, o por lo menos yo lo voy a intentar hacer aquí en la pantalla y me voy a inventar como si fuésemos a hacer alguna especie de vasija, como si fuera una vasija de arcilla. ¿Ok? Yo la voy a colocar aquí sin medidas y sin mucho detalle, simplemente para tomar como ejemplo esto acá. Ok, imaginemos que esto es acá. Este va a ser nuestro eje de giro. Vamos a hacer un momentico un offset o un desfase de este contorno. Más o menos así. Ok, listo. Y cerramos acá. Cerramos aquí también. ¿Listo? Perfecto. Entonces, regresemos a nuestra vista tridimensional. ¿Qué es lo que intentamos hacer ahorita? En una vista frontal o en una vista de fachada, o hicimos, mejor dicho, nos inventamos acá el perfil para realizar como si fuera una especie de vasija de arcilla. ¿Cuál es la idea? En función a esta nueva herramienta que vamos a revisar, que es un sólido por revolución, intentar que a nosotros nos quede un elemento más o menos así. Entonces, ¿cómo funciona esta variación o este otro tipo de comando de extrusión? Necesitamos nosotros un perfil, ya sea un grupo de polilínea cerrada o simplemente puras líneas abiertas y el resultado es una superficie. Y necesitamos también
un eje por medio del cual este perfil va a dar vueltas, literalmente, hasta conseguir el sólido que nosotros deseamos. Vamos a probarlo rápidamente por acá. Activamos el comando de un sólido por revolución. Como nos aparece en la ilustración, necesitamos primero, con la primera selección, el perfil que nos va a ayudar a realizar esa construcción, y en segundo lugar, el eje de giro de ese perfil. Activamos acá, sólido por revolución, tocamos el perfil, Enter. Ahora nos dice el programa, por favor seleccione el eje de giro. Yo voy a decir que el eje va de aquí a aquí. Entonces, una vez que hagamos eso, observemos cómo el perfil empieza a dar vueltas, esperando a que nosotros le digamos cuántos grados va a tener este recorrido. Obviamente en nuestro caso debería tener el giro completo, que son los 360 grados, para que nos quede la vasija tal cual como nosotros las estamos necesitando. Entonces, aquí podemos escribir el valor del ángulo, en este caso que serían 360, y damos Enter. Una vez que hacemos eso, pues el elemento quedó construido en función a esa característica. Obviamente porque el eje estaba en esa posición. Si el eje hubiese estado en otro sitio distinto, el resultado de construcción hubiese sido diferente. El mismo perfil con el mismo eje pero en otra ubicación, pues entonces el resultado de la construcción hubiera sido algo diferente a lo que estábamos esperando al principio. Entonces, otra herramienta que tenemos acá para la construcción de un sólido en revolución. Nuevamente repetimos, seleccionamos perfil, Enter, indicamos cuál va a ser el eje de giro y luego indicamos, antes de finalizar, cuántos grados de amplitud va a tener esta rotación. En este caso, 360 porque lo vamos a hacer completo. Enter y finalizamos. Al final ya podemos borrar el eje si ya no nos sirve y quedarnos con el elemento o el sólido que ya está construido. A lo mejor alguien dice, ay, profe, ahora que veo eso, voy a colocar una vasija de arcilla dentro de la sala de la vivienda que estamos haciendo. Perfecto, lo podemos hacer con toda naturalidad y con toda la normalidad del mundo. Obviamente que su tamaño tampoco vaya a exceder las proporciones del espacio, ¿vale? Hay otra herramienta de extrusión que se las voy a mostrar en este pequeño momento, para lo cual voy a hacer lo siguiente. Vamos a dibujarlo mejor con circunferencias. Vamos a dibujar de pronto un cierto grupo de circunferencias, pero que a cada una de estas les vamos a dar una altura distinta. ¿Ok? Si vemos, todas están dibujadas en el piso, pero de pronto estas empezamos a darle alturas diferentes para que probemos lo siguiente. Existe una herramienta dentro de la misma extrusión que nos ayuda a nosotros a construir un sólido en función a perfiles, ya sean rectos, ya sean curvos, y de esa manera crear un sólido. Obviamente, si los perfiles son una línea cerrada, la construcción será un sólido. Si los perfiles son abiertos, la construcción será una superficie. En este caso, no sé cómo aparece la traducción exacta en el español, pero es una extrusión tipo loft. Esta extrusión de tipo loft, ¿qué es lo que hace? En función a cada uno de estos perfiles, y observemos que cada uno tiene alturas diferentes, aunque en planta estén todos así, esta extrusión lo que va a hacer es que el programa empieza a computar todos los puntos
y los lados de la figura y los va a empezar a unir de manera tal de construir en última instancia un sólido que sea compatible con cada una de estas secciones que hemos dibujado. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Tenemos la extrusión del tipo loft y vamos seleccionando los sólidos en el orden en cómo se van construyendo. Observemos en la medida que vamos tocando, se van creando ciertos elementos hasta que llego al final. Una vez que finalizo, este fue el resultado de la construcción que me daba esos perfiles que teníamos ahí. Por ejemplo, no sé si tengo el archivo abierto por acá a mano para mostrarles, pero este tipo de comando nos podría servir también a nosotros cuando contamos con lo que serían las líneas que corresponden a unas curvas de nivel y nosotros quisiéramos tener una representación aproximada de cómo sería un terreno específico. Vamos un segundo a ver si consigo este archivo rápidamente y se los muestro. Perdón, acá. Creo que es este. ¿Listo? Imaginemos que de pronto tengamos o estemos trabajando con una representación. Esto es algo inventado, fueron curvas que yo me puse a inventar. ¿Listo? Y que a lo mejor esto sea una especie de curvas de nivel. Obviamente, como toda curva de nivel, debería tener su altura correspondiente. Con esta herramienta, pues nosotros tenemos la posibilidad de hacer una aproximación de cómo podría ser este terreno y ya empezar a aproximar nuestra percepción de este espacio. Es una forma también en que pudiésemos trabajar. ¿Ok? Entonces, es otra herramienta alternativa dentro de lo que es nuestra construcción o nuestros modelos. Comentamos estos dos tipos de extrusión adicional porque el día de hoy no, pero mañana hay un ejercicio simplemente práctico para que nosotros empecemos a trabajar estas mismas herramientas que fue el que se les suministró a nuestros compañeros cuando realizaron el examen, el del día presencial, que era una especie de estructura basada más o menos en una inspiración arquitectura grecorromana. Y esa la vamos a encontrar en la plataforma. Vamos a dejarla activa y los que vayan teniendo oportunidad la pueden ir haciendo, porque es para nosotros practicar. ¿Ok? Vamos a descargarla un segundo por aquí. Entonces, ¿listo? La idea para el ejercicio de mañana es un ejercicio práctico. De pronto comenzaremos algunas cosas en clase, simplemente para que podamos tomar el hilo de la construcción. Es intentar construir o llegar a la construcción de esta pequeña estructura. Vemos acá un pequeño modelo, una base con unas escaleras por acá, unas columnas alrededor de esas escaleras y al final remata con una cornisa semicircular. Y la información que nos dan para eso, la información planimétrica, es esto que está acá. Nos dan las vistas en planta, nos da el acotamiento, la separación angular, nos dan los niveles de piso o las alturas del piso, las cotas en cada uno de esos escalones. Nos dan el perfil de lo que es la columna para, a través de la herramienta de un sólido
por revolución, construir esto como la columna que se nos está presentando allá. Nos muestra también el perfil de la cornisa para que una vez teniendo ese perfil, que es este que está acá, a través de la extrusión por recorrido, que la revisamos ayer, realizar este elemento hasta acá. Entonces, aquí vamos a tener que implementar varios de los comandos que hasta ahorita hemos manejado en el ambiente tridimensional. Entonces, se los dejo abierto enseguida en la plataforma para que a modo de práctica lo podamos realizar. ¿Listo? Hasta ahora, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario, inquietud al respecto? Hasta ahorita, ¿más preguntas, más dudas, más comentarios? No, señor profe. Hasta ahorita vamos claros todos. Cualquier detalle, enseguida. Profe, ¿puedes repetir otra vez esto que no lo entendí muy bien, se me fue la conexión o lo que sea? Antes de hacer eso, voy a aprovechar algo porque lo vi en uno de los ejercicios de ustedes y es en cuanto a la representación o a una vista a manera de perspectiva. Si nosotros nos ponemos a analizar o a ver más a profundidad las representaciones tridimensionales que hasta ahorita hemos hecho o las vistas tridimensionales, las que se ubican específicamente acá, nos damos cuenta que el programa muestra aquí un listado de vistas que suelen coincidir con lo que yo puedo conseguir también con el cubo de vista. Habíamos dicho ahorita, vista superior, inferior, derecha, izquierda, frontal, posterior y las 4 isometrías predeterminadas. Estas 4 vistas predeterminadas isométricas se consiguen con el cubo de vista. Además de eso, habíamos visto que con la herramienta de la órbita, un segundo acá, que parece que no se prende la órbita. Okay. A través de la herramienta de la órbita, nosotros podemos manipular la visualización de este proyecto literalmente como nosotros necesitemos. Aún así, nosotros lo que estamos observando acá son vistas o proyecciones paralelas. AutoCAD también tiene la posibilidad de representar esta vivienda o esta visualización a través de un tipo de perspectiva o a modo de perspectiva, mejor dicho. ¿Cómo hacemos nosotros ese cambio entre una vista paralela a una vista perspectiva o viceversa? Cuando estamos en la órbita, esto lo podemos hacer solamente cuando estamos con alguna de las órbitas. Hacemos clic derecho en el cursor, en el mouse, y en la sección central nos van a aparecer dos opciones, proyección paralela y proyección perspectiva. Por defecto debería aparecer proyección paralela, pero nosotros podemos ver en este momento la proyección perspectiva para intentar asemejarse aún más a cómo observa el ojo humano. Recordemos que el efecto de la perspectiva es algo que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de apreciar por los componentes biológicos que tiene nuestro órgano de la vista. Entonces, cuando nosotros activamos esta proyección en perspectiva, entonces observamos que el sistema ahora empieza a aparecernos como si tuviese un punto de fuga por allá por el fondo, dependiendo. Y nosotros podemos ir ajustando esta proyección según vaya siendo nuestra necesidad. No queremos ver ahorita de pronto una proyección perspectiva, queremos volver a una proyección paralela, clic derecho desde las órbitas y volvemos a una proyección paralela. Y ahí regresamos. ¿Listo?
Entonces, simplemente a modo de acotación, para que sepamos que existe esa otra herramienta. Pueden de pronto darse cuenta que cuando el sistema a veces lo hace, se coloca sin querer en una proyección perspectiva, todo el sistema se coloca como en un color gris, porque es el color que tiene por defecto la proyección perspectiva en AutoCAD. Entonces, si es así, lo más seguro es que necesitemos, el que no lo quiera ver así, volver a lo que son las órbitas, cambiar a proyección paralela, y ahora todo debería otra vez observarse de la misma forma en como lo hemos venido manejando hasta este momento. ¿Listo? Bien. En este ratico de minutos que nos queda de clase, vamos a realizar de pronto aquí en pantalla un ejercicio guiado, simplemente de práctica de descomposición de un sólido, en el cual vamos a tener que utilizar diferentes comandos de lo que hasta ahorita hemos venido manejando. Ese ejercicio lo vamos a encontrar en la plataforma, en la guía de la sesión 16, es decir, en la que corresponde al día de hoy. Y el ejercicio es este que está acá. Es la construcción de una pequeña pieza mecánica en la cual nosotros necesitamos empezar a conformarla, unir elementos, quitar elementos, hacerle diferentes cosas para que al final nos quede como esta representación tridimensional. Entonces, vamos a hacer, por lo menos ahorita, en el resto de lo que es la hora de clase, este ejercicio guiado aquí en pantalla. Los que tengan la oportunidad de quererlo hacer directamente en sus computadores, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Antes de arrancar a hacer nada, antes de ni siquiera abrir el AutoCAD, necesitamos analizar y descomponer este sólido complejo en sólidos que sean para nosotros más simples. ¿Cómo pudiésemos nosotros empezar a descomponer todo este sólido que se aprecia complicado en sólidos más simples? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿O qué comandos podemos también emplear ahí para llegar a ese resultado? Cilindro, para hacer la forma de la rampa, la rampita esa que está dentro. Aquí de pronto encontramos como si fuera un cilindro. No está completo, está como que la mitad. Ujú. Correcto, que nos llegue de pronto por aquí. Listo. ¿Qué otra figura podemos identificar acá? Un rectángulo. ¿Dónde encontramos un rectángulo? Si tienes la posibilidad de marcarlo en la pantalla, lo puedes hacer sin problema. Hay dos. Se pueden hacer dos. ¿Cuáles serían esos dos rectángulos? Ajá, ahí hay uno que es para lo que podría ser la base, ¿ok? Y el que sería la parte vertical, correcto. ¿Cómo Ajá. pudiésemos nosotros a ese rectángulo, por lo menos que dibujamos acá, y que ese rectángulo también le damos una extrusión para convertirlo en sólido? ¿Cómo podemos, según las herramientas que hasta ahorita conocemos, hacer estas terminaciones curvas? Hacer primero el plano, profe, ¿no? Ajá, podría ser una buena idea hacer Y primero el alzarlo, plano. levantarlo. Es correcto, vamos a intentar hacerlo aquí muy a mano alzada. Hacer el plano, la curva, la otra, la curva. Finalizamos acá. Es como para hacer esta la base. Y por aquí tiene unas circunferencias. ¿Cierto? En teoría después, aquí atrás, debería tener este elemento que está aquí. ¿Listo? Y después nos tocaría realizar esto que está acá. ¿Ok? ¿Qué otros elementos o qué otras figuras o qué otros sólidos más simples nosotros pudiésemos identificar a modo de descomposición de este sólido que es más complejo? El círculo en las... ¿En dónde?
Ok. Ay, Ajá. no O pude. sea, de cómo recortar eso, profe, o sea, cómo hacer ese huequito ahí. Ok, tenemos acá unas perforaciones, imaginemos que a lo mejor es porque ahí va a pasar unos tornillos, unos pernos, va algún tipo de anclaje, etcétera. ¿Yo qué voy a saber? ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esta, vamos a decir que ya construimos completamente esto, con las curvitas y todo, con las herramientas que hasta ahora nosotros conocemos de AutoCAD. ¿Listo? Ok. Y tenemos, perdón, y tenemos estos cilindros acá. ¿Cómo o con qué herramientas o con qué comando nosotros pudiésemos quitar esa cantidad de masa o de sólido de manera tal que al final nos queden dos perforaciones? O press pull, algo así. Con press pull podríamos probarla. No he probado con esa haciéndola aquí. Si no fuese con esa, ¿con qué otra podríamos hacer? Obligatoriamente tenemos que tener una circunferencia o pudiésemos construir algo de manera tal que nos ayudara a quitar ese relleno. Con intersect. Con intersección, si es con intersección, nos va a hacer la operación inversa. En vez de quitarnos estos pedacitos, nos va a borrar más Los va a bien conservar. todo Ah, lo sí, sí. demás y nos va a quedar, es un cilindro acá y nos va a quedar un cilindro acá. ¿Cuál sería la operación correcta? Entonces sería con el substrap. Es correcto, con la sustracción o con la resta de sólido. Y ahí podemos decir, a este grande le restamos estos dos cilindros más pequeños y al final, cuando esos cilindros se vayan, deberíamos obtener entonces este hueco o esta perforación acá y el otro hueco o la otra perforación del otro lado. Perfecto. Ya tenemos entonces la base lista. Vamos entonces con la parte vertical. Habíamos dicho que esto también parece que fuera como una especie de rectángulo y que también tiene las esquinas redondeadas, que lleva unas perforaciones acá y pues lo manejamos de la misma manera que la base. ¿Cómo pudiésemos hacer para conseguir, corremos un segundo esto, para conseguir esta curva que se ve acá? Porque sabemos que obviamente no es la pieza completa, sino que tiene como ese medio cilindro ahí representado en esa pieza. Con corte por un plano. Con corte, pero recordemos que si utilizamos corte, él no nos va a hacer esta curva como tal, sino que nos va a hacer es un corte recto. Pero si se hace con un plano. Ah, sí, señor. Observemos que, lástima que aquí no puedo obviamente dar órbita ni nada, pero esto es una curva. Al igual que esta misma que está acá, es exactamente la misma. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Bajo qué comandos creemos que nos pudiesen servir para llegar a este resultado? Dibujamos un cilindro Ujú, y luego lo giramos con el gizmo para que ujú, quede ¿a qué? ¿A 90 grados? No. ujú, Voy a sí, poner. Y lo ubicamos encima de la placa del rectángulo ujú, correcto. que está vertical y aplicamos igualmente el abstract. Ajá, la sustracción de sólido. A uno, en Exactamente. este caso que sería a este, le restamos el cilindro que nosotros podemos dibujar por acá arriba y el resultado debería ser lo que estamos necesitando. Y yo creo que con ese mismo procedimiento pudiésemos elaborar este otro pedazo que está acá. Este creo que es el más sencillo de todos. Podríamos utilizarlo, se me ocurre, con el comando de textura cuadrada y hacemos el mismo procedimiento. Hacemos ese cilindro que de pronto vaya por acá con las longitudes que necesitamos y al final decimos resta.
A este color naranja le restamos este verde y al final nos debería quedar el mismo resultado. Perfecto. Hasta ahorita, ¿se ve ahora más sencilla esta pieza o se sigue viendo igual de compleja? Sí, ya se ve más posible. Ahora Pero, se tiene profe, es posible. que siento que falta una medida y es la ¿Cuál? Vamos a de ver si de pronto no está. las perforaciones, las 4 Las perforaciones de 4 los perforaciones. ¿Qué centros, medidas necesitas? el centro, o sea, sí, el centro. El centro. Para ubicar estos centros necesitamos conocer el centro, valga la redundancia, de estas curvas. Es decir, es como si fueran Es desde... circunferencias concéntricas. Ok, Es como si aquí hubiera una circunferencia Radio. y por aquí tuviese otra circunferencia y luego viene esta otra que es la perforación. Este tipo de acotamiento, recordemos que cuando tenemos el símbolo de la letra griega phi, nos están haciendo referencia al diámetro de una circunferencia. Cuando tenemos aquí obviamente la letra R, pues entonces es el radio. Cuando ok. vemos esto que está acá, que dice 2-R10, entonces lo que el dibujante quiere expresar es que en esta vista se encuentran dos perforaciones que tienen radio de 10 unidades. Cuando vemos acá y nos dice 2 de diámetro 8, entonces son dos piezas o dos perforaciones, en este caso, que tienen diámetros de 8. Aquí nos está haciendo alusión a este radio, aquí nos están haciendo alusión a este diámetro, que sabemos también cuál es el radio, la mitad. Listo, profe, me queda ¿Listo? claro, gracias. Perfecto. Arranquemos entonces nosotros nuestro modelo hasta donde nos alcance el tiempo. Esperemos que lo podamos hacer todo completo. Cerremos esto. Abramos una hoja nueva. Perfecto. Me decía uno de ustedes durante el proceso de análisis que, vamos a irnos acá, perdón, abramos la guía, que para hacer la base nos puede servir hacer primero el dibujo en una vista superior o en una vista en planta, es decir, algo similar a esto, para entonces simplemente empezar a hacer la extrusión. Y es una forma válida. ¿Ok? Entonces, perdón, borremos las anotaciones. Y aquí. Listo. Comandos que vamos a necesitar para realizar esta construcción en planta, para hacer la vista o la placa horizontal. ¿Qué comandos necesitaríamos? ¿Polilínea? Podría ser polilínea o podría ser directamente un rectángulo. Por cualquiera de los dos deberíamos llegar al mismo resultado. Y si habíamos dicho que esto podríamos empezarlo a dibujar como si fuese un rectángulo o un cuadrado, ¿cuáles son las distancias de ese rectángulo? ¿Cuánto por cuánto? Por 80 por 80. 40. Por 80. 40 por 80, correcto. Entonces, como la primera opción que me comentaron fue polilínea, listo, hagámoslo por polilínea acá. Activamos restricción ortogonal, sería 40. Luego acá 80. Subimos 40 nuevamente y cerramos. Como no hay requerimiento de coordenadas ni nada, pues simplemente lo ponemos en cualquier parte del espacio. Listo. ¿Qué nos está haciendo falta para conseguir esta lámina horizontal? Las curvas. Las curvas. Según la información que aparece en el plano, las curvas tienen un radio o un diámetro de ¿cuánto? Un radio de 10 y un diámetro de 8. Ajá, un radio de 10, las curvas que irían aquí, literalmente.
radio 10. Y las circunferencias de adentro son las que tienen un diámetro de 8 unidades. Ah, ya entiendo. Listo. ¿Con qué comandos nosotros pudiésemos conseguir esas curvas o esas esquinas redondeadas? Con fillet ¿Ok? o con circunferencia tangente, radio. También podría ser. ¿Listo? Vamos a hacerla una esquina cada una para que observamos ambas. El resultado que debería ser exactamente el mismo. Entonces, activamos el comando del fillet y primeramente ajustamos el radio. Dice que el radio es de 10. Enter. Clic en las esquinas. Confirmamos. También puede ser con la herramienta tangente radio, una circunferencia tangente a esta línea, un radio de 10, enter. ¿Qué nos toca hacer aquí? Cortar los excesos que no nos sirven. Esto que está acá, este pedazo, y luego unir todo. ¿Ok? Observemos que es otra forma de hacerlo, pero necesito invertir un poquito más de tiempo para llegar al mismo resultado. Entonces, con la herramienta de cortar, selecciono de una vez esto y digo, vamos a deshacernos de esto, nos deshacemos de esto y de esto. Ahora, con la herramienta o el comando del join, nos toca unir todo lo que está acá. Del join o del juntar, seleccionamos, enter. Ya todo esto tuvo que haber sido una polilínea. Perfecto. ¿Qué nos está faltando hasta ahorita para culminar esa lámina horizontal? Las perforaciones. Las perforaciones. Entonces, según el acotamiento del plano, ¿cuál es el radio o cuál es el diámetro que tienen esas perforaciones? El radio sería 8. 0,04. ¿Ok? Si el El diámetro es 8. Ajá, si el diámetro es 8, el radio es 4. Como hasta ahorita estamos trabajando las mismas unidades que nos aparecen en el acotamiento, es decir, no sabemos si este 80 son centímetros, si son milímetros o si son metros. Yo estimaría que estos son milímetros o son centímetros, no lo sé. ¿Ok? De todas formas, lo dibujamos bajo las mismas unidades y acotamiento que nos están presentando. Perfecto, dibujamos las dos circunferencias. La referencia va a ser el radio. Perdón, acá. La circunferencia, perdón, va a ser el mismo centro de estas curvas. Y puedo decir o radio o diámetro. Para cualquiera de los dos, el resultado es el mismo. Utilicemos de una vez el diámetro que lo tenemos. 8, enter. Listo. Como esta pieza nos indica a través de este eje que es simétrica, lo mismo que encontramos de este lado va a ser lo mismo para este lado. Entonces, pudiésemos emplear la herramienta de la simetría o el comando de la simetría y decir esta circunferencia, enter, necesito hacer una copia hacia el otro lado. Perfecto. Creo que lo que corresponde a la base ya estaría completo, ¿cierto? Señor. Bueno, y vayamos comenzando con eso. Ah, perdón, nos falta la altura de esto, que es ¿cuánto? La altura o el grosor de esa lámina horizontal según el acotamiento es de ¿cuánto? 30 a 10. 30, ajá, 10 sí, esta información que está acá. ¿Ok? Observemos un segundito acá. Fíjense cómo aquí la persona que está haciendo el dibujo, y al igual que acá, con este achurado lo que dan a entender es que están haciendo como una especie de una fachada corte, digámoslo de esa forma, y que pasa más o menos por acá para dar a entender que esto es hueco y esto es lleno. Toda esta pieza por acá es llena y los únicos espacios huecos son donde están las perforaciones cilíndricas. Perfecto. Vamos entonces acá. Nos ponemos ahora sí en una vista tridimensional. Vamos a cambiar la cinta de opciones. Perfecto. Listo.
¿Con qué comandos hasta ahorita nosotros podemos llevar este perfil 2D a esta construcción o a este modelo 3D? Con extrusión. Con la extrusión. Y pudiésemos hacer todo enseguida, es decir, esta extrusión con la de las dos circunferencias de una vez, enseguida. Es Sí, decir, señor. no hace falta tener que crear aquí un cilindro con esta referencia, no, porque automáticamente nos va a quedar exactamente lo mismo. Entonces podemos seleccionar esto, seleccionar esta y esta, Enter. Ahora sí, ¿cuál es la altura o el grosor de este elemento? Punto 10. 10, Enter. Vamos a cambiar el estilo visual. Ok. Observemos entonces cómo todavía no hemos quitado esos cilindros y aparecen uno dentro de otro, literalmente. Un segundo, voy a mostrar aquí. A ver. Ok, observemos cómo ahorita esas son las dos áreas comunes que tienen esas dos figuras, ¿vale? Entonces, habíamos comentado que con la herramienta de la sustracción o de la diferencia, según aparece la traducción del programa, decimos a esta pieza grande, Enter, le vamos a borrar esta pieza pequeña, Enter. Ahora podemos observar que se hizo la perforación. Repetimos el proceso con la otra. Pudimos haberlo hecho todo de una vez, pero decidimos hacerlo paso por paso. Sustracción a esta grande, Enter, le restamos esta pequeña, Enter. Listo. Ya tenemos entonces la placa horizontal. Ay, no, me embarré. ¿Cómo pudiésemos hacer nosotros los demás elementos verticales, los que van encima de esa pieza? En este caso estamos viendo la pieza así. ¿Qué nos está faltando y cómo podemos hacerlo? Con el gizmo, haciendo una copia y utilizamos el gizmo. Hacemos una copia ¿Tiene las de mismas la placa. características? Partamos de ahí. ¿Tiene las mismas características, las mismas longitudes? ¿Hay alguna forma de adaptarlo que me pueda dar ese resultado? Tenemos el mismo ancho, que son 10. Ajá, el mismo ancho, es decir, el mismo grosor. Vamos a Mismo señalarlo grosor. acá. Mismo grosor acá que son 10. Perfecto. Tienen Pero nos restan el mismo 5, ancho. nos restan 5 de alto, porque el anterior tenía 40. Es decir, de acá hasta acá hay 40, ¿cierto? Sí, y el Pero, vertical tiene 35. pero de alto, por lo menos de aquí hasta arriba, ¿cuánto tiene? 30. 30. ¿Seguro que tiene 30 o tiene un poquito No, menos? no, menos. Tendría 20. De ahí donde trazó usted la línea, Ajá, tendría 20. tendría 20. Ok. Entonces, vamos a utilizarlo porque me parece buena esa idea. Vamos a utilizar esta misma. Vamos a hacer una copia a un ladito, después la ponemos en su sitio. Y vamos a realizar la rotación con el gizmo. Vamos a prender aquí. En este caso, tenemos activo es el gizmo de movimiento. Observemos el que está acá. Cambiemos a Vamos gizmo al de rotate. rotación, correcto. Y a través de cuál de las tres circunferencias nos va a servir para lograr ese resultado. A través de la circunferencia amarilla, El X. el eje X. ¿Y cuál sería el color aquí, en este caso? Rojo. Entonces, a través de acá, nosotros realizamos la rotación. En efecto, este es el sentido de la rotación. Como son de giros a 90, nos conviene utilizar o prender la restricción ortogonal para que vaya siendo más fácil ese proceso. Ubicamos la forma en cómo tiene que quedar. Listo. Hasta ahora, obviamente, esto sigue teniendo las 40 unidades o los 40 metros o los 40 milímetros, lo que sea. Y decíamos que tiene que medir ¿cuánto? 20. 20, es decir, nos toca recortarla un poquito. ¿Qué herramientas vimos nosotros hace unos minutos cuando trabajamos la parte del techo?
que nos ayudaba a, como si estuviésemos achicando o quitándole o empujando una cara del sólido. Press pull. El de press pull, que era el de presionar, tirar, la traducción. Entonces, ahorita nosotros estamos en una vista, por decirlo, isométrica, pero vemos todo desde arriba. Con la órbita, nosotros pudiésemos más bien intentar observar la cara de abajo porque es la que tenemos que modificar. Activamos el press pull o el presionar tirar, seleccionamos la cara que necesitamos y debemos mover el cursor hacia adentro porque es lo que vamos a consumir. ¿Cuánto deberíamos quitarle a esta pieza? 20. Enter. Y ese debería ser el resultado. Hasta ahorita. Volvamos con la órbita a ponernos en su sitio. Y ahora sí, vamos a mover esta pieza de acá, punto de referencia aquí, y la llevamos punto de referencia acá. ¿Ok? Parece que está agarrando forma nuestra pieza. ¿Qué nos está faltando? Hasta ahorita, ¿qué nos está faltando de la pieza? Vamos a ver si alcanzamos a terminarla. Nos quedan 5 minutos. La parte que une las dos piezas. ¿La parte de qué, perdón? Que une las dos piezas, la parte central. Ajá, la parte central. ¿Cómo habíamos comentado que podríamos hacer esa parte central? Es decir, esto acá. ¿Cómo pudiésemos de pronto hacer esto? Una forma podría ser dibujar o modelar. Lo voy a hacer ahorita sin medida. Este pedazo y luego colocarle el cilindro y hacer la sustracción. Esta menos esta y debería darnos esto que está acá. ¿Cierto? Podría servirnos esa operación. Otra opción podría ser la siguiente. Vamos a cambiar el UCS a una vista. Vamos a volver aquí un momentico a la vista. A una vista frontal para poder dibujar un momento. Se me fue. Aquí. ¿Ok? Y nosotros pudiésemos hacer lo siguiente. Pudiésemos crear el perfil de una vez. No me va a quedar muy bien, pero vamos a intentar. Vamos a hacer la idea de que nos va a quedar bien. ¿Ok? Imaginemos que es exactamente lo que estamos pidiendo. Podríamos crear el perfil enseguida y con la herramienta de extrusión hacer la construcción. ¿Listo? Entonces yo dije, ¿usted cómo va a poner 2 de 10? Usted ni siquiera me preguntó cuánto me Alguien dolía. se le abrió Usted el no me micrófono sin preguntó querer. nada. ¿Cómo? Es que eso no es una urgencia. Entonces yo le dije, no, usted ni siquiera a mí me duele mucho. Yo le puedo decir que me duele 10 porque es que no puedo ni caminar. De verdad, ahorita en este momento me está doliendo mucho por el frío. Pues me dieron para A mañana ver, a las alguien 9 que de la se le mañana. quedó el micrófono abierto, perdón. Listo. Gracias. Ok. En función a esas dos formas que hasta ahorita acabamos de mostrar, ¿cuál de las dos puede servirnos o ser más rápido? ¿Cuál podría servirnos para hacerlo más rápido antes de finalizar el ejercicio? La primera, profe. Yo también pensaría que la primera. Si entonces decidimos hacer esto por un paralelepípedo, ¿cuáles son las medidas o las longitudes de esa figura? ¿Cuánto por cuánto la base por cuánto de alto? Activamos enseguida. De textura Dice cuadrada. 40. 40. 40 por 35. Vamos a un segundo acá. Longitud. 40. De profundidad, ¿cuánto? 35 o menos de 35. Menos 10, 25. 25. ¿Y de altura cuánto?
De altura 20. Ujú, que son los 30 de sí, la 20. altura completa menos los 10 serían 20. 20. ¿Listo? Esta pieza, en teoría, debería ir acá, en este punto central. Debería ir ahí, ¿cierto? Sí, señor. Hasta ahora vamos todo bien. ¿Qué es lo que nos está faltando entonces? El cilindro. El Hacer el cilindro. boquete del cilindro. Ok. En este caso, para hacerlo más rápido, recordemos que cuando se sombrean una de las caras del sólido es porque el programa va a utilizar ese plano como referencia y convertirlo solo por un momento en el piso del sistema o el plano XY. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos ponemos acá, el cilindro entonces lo va a dibujar de esta manera. Si nosotros nos ponemos de pronto acá, el cilindro se dibuja acá en este sentido. O si de pronto nos posicionamos acá, entonces este plano va a ser el que nos va a servir a nosotros para realizar el cilindro bajo la orientación que necesita. ¿Listo? Recordemos ese pedacito para que no se nos olvide. El centro debería ser el punto medio de este segmento. ¿Cuál es el radio o el diámetro que tienen esas bases del cilindro? Diámetro 30, radio 15. Ok, diámetro 30 o radio 15. Pongamos el radio que es 15. Listo. Aquí, como al final este cilindro lo vamos a borrar, es indistinto si lo hago al ras o lo hago más largo, porque al final este va a desaparecer. Yo puedo colocarle la misma dimensión o puedo extenderlo, pero al final no va a pasar nada porque al final todo eso se va. Vamos a hacerlo más largo, eso no hay problema. Ahora sí, herramienta o comando de sustracción. Y decimos a este y a este, enter, le borramos el cilindro, enter. Y si hay algo que nos quedó de pronto por fuera, sumamos todo. La base, con esto acá, y listo. ¿Se parece a lo que tenemos allá? Sí, señor. Es correcto. Entonces, tenemos acá esta pieza modelada en función al acotamiento que se nos ha ido, que se nos presentó, mejor dicho. Yo copié este rectangulito y con esto cerramos. Con este rectángulo que está acá, voy a hacer un momento una extrusión de esto a 10 porque quería mostrarles algo más. Sabemos que las curvas de afuera tienen un radio de 10 unidades o 10 centímetros o milímetros o metros. Así como lo encontramos en 2D, en 3D, encontramos la herramienta para hacer un fillet. Es decir, en este caso, para hacerla directamente en el bloque tridimensional. Como hacíamos en 2D, primero tenemos que configurar el radio. En este caso, el radio era de 10. Y luego, simplemente seleccionar cuál va a ser la esquina a la cual le vamos a aplicar ese borde. Una vez que finalizamos, automáticamente ya queda construido. Podemos repetir la operación, verificamos que el radio sea el que estamos necesitando y tocamos la arista donde queremos que eso ocurra, enter y nuevamente enter para confirmar la operación. Y ya tenemos entonces también eso. Entonces nos damos cuenta una vez más que, como decíamos el primer día de clase, todos los caminos en AutoCAD van a llegar a Roma, literalmente. Entonces tenemos este pequeño ejercicio realizado a modo de práctica. Los que no pudimos hacerlo a la par, no importa. Lo hacemos en casa, ahorita o más tarde, con toda la tranquilidad, para que sigamos practicando los comandos de trabajo. Bien, señores. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, duda, inquietud que haya quedado pendiente? Profe, ¿cómo es que se llamaba esa herramienta? Es que no la encuentro, la que acabo de mencionar. El fillet, pero para 3D. En Esa. Vamos a español. mostrarla nuevamente aquí. Empalme. Ah, es el palmar Ajá. aristas. Ok, empalmar ya la arista. encontré. Ok, aquí está. En la pestaña Gracias, profe. sólido,
está el fillet para hacer los empalmes. Entonces esa también le va a ayudar. Dependiendo cómo sea nuestro análisis, bajo ese mismo proceso es que nosotros vamos a ir realizando la construcción de nuestros ejercicios. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud hasta el momento? Profe, una pregunta. Pues es que el profesor de taller nos dice que el martes tenemos las 4 horas con él. Entonces, Eso me lo comentó Edna anoche casualmente. Hoy honestamente no pude escribir a la coordinación para informarme de eso. Yo presumo, no puedo decir que eso sea cierto, según como lo hicimos la última vez. Si el profesor de taller el día lunes va a tomar las 4 horas, es decir, de 6 a 10 de la noche, yo pensaría, es solamente mi razonamiento, eso me lo tienen que confirmar en la coordinación, yo pensaría entonces que el viernes nuestra sesión de clase serían las 4 horas completas. Pero eso me lo tienen que decir. Si en caso tal no, porque me digan, no, profesor, porque X o Y motivo, entonces nos tocará hacer un ajuste interno a nosotros para realizar la entrega del día martes, ¿vale? listo, profe, vale. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias por recordarme eso. ¿Algún otro comentario hasta el momento? Listo, si no es de pronto más por ahora, pues no me queda más nada ahorita, pues que desearle a todos una feliz noche. Ahorita en la siguiente clase, mucho éxito en su clase ahorita, la que sigue. Feliz descanso para los que vayan a descansar y un feliz jornada de trabajo para que les toque ahora trabajar. Nos encontraremos. Gracias, profe. Mañana. Gracias, profe. Bien, que descanses. Estás bien. Y que pasen todos una feliz noche. Igualmente, profe, gracias. Muy formal. Vale, profe, Igualmente, profe, gracias. Para servirles siempre a todos.